Ricardo Forster, a quien saludamos. Forster, desde Santa Fe lo saluda Andrés Batistela, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Ricardo, queríamos conversar un poco sobre el clima político que se está viviendo en la Argentina, que en un año electoral es lógico por ahí que se sucedan algunas cuestiones como las fake news. Ayer que Vudú había accedido a un crédito hipotecario, por ejemplo, se diseminó rápidamente por los medios hegemónicos, etcétera. Y que el condimento nuevo es ese que sucede en medio de una pandemia, ¿no? Que también hay fake news sobre vacunas y sobre cuestiones sanitarias. Bueno, queríamos conocer una opinión suya sobre lo que estamos viendo por estos días. A ver, me parece que es terrible, lamentable lo último que acabas de decir. Estamos en medio de una pandemia que está golpeando de una manera implacable. Los casos siguen subiendo y hay jurisdicciones, gobernadores que parece que viven en otro país, que están más preocupados en las encuestas de opinión, en qué pasa dentro de las sociedades, si están más o menos cansadas, si sus comercios van a estar abiertos o cerrados, que en la vida y la muerte de argentinos y argentinas. La verdad es que si no se toman medidas prontas, si a partir del vencimiento de este DNU el sábado 22 no se toman medidas más fuertes y que todos respeten, creo que entramos en una zona ya no peligrosa, en un lugar de catástrofe y de enorme dramatismo para el conjunto de la sociedad. Está claro que una vez que comenzaron a crecer los casos en el AMBA, y ahí no perdamos de vista la actitud criminal del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se negó a pasar de la presencialidad a la virtualidad en las escuelas, eso se irradia inexorablemente hacia el conjunto del país. Santa Fe. Ujú. Santa Fe hoy es una de las provincias que tiene mayor cantidad de casos. También allí el gobierno de Santa Fe demoró excesivamente tomar decisiones restrictivas y parece estar más preocupado por los grandes productores de carne exportadores que por la salud de los argentinos y argentinas, y ni hablar del gobierno de Schiaretti en la provincia de Córdoba, que pareciera ser que Córdoba pertenece a otro país, que tiene una lógica propia y donde no se toma ningún protocolo importante de control. Pero también otros gobernadores del país. Yo creo que se impone una decisión muy fuerte, muy consistente, el gobierno nacional la va a tomar y hay que poner en claro también, la Corte Suprema de la Nación es responsable. Ujú. Emitió un fallo que justificó la negativa de la ciudad de Buenos Aires a la no presencialidad, a no aceptar la no presencialidad en las escuelas, y ese fallo es responsable también del aumento de los contagios, porque los niños y las niñas se contagian en el interior de las escuelas, se contagian en las calles, se contagian a sus padres, a sus abuelos, los maestros y las maestras también se contagian y también se mueren. Pareciera ser que hay una parte de esta sociedad y claramente de la oposición política, mediática, empresarial y judicial que no ha tomado nota que hoy la Argentina está al tope de los países con mayor muertos cada millón de habitantes, que siguen creciendo exponencialmente los contagios. Los dos últimos días estamos claramente ya cerca de los 40.000 contagiados. Sabemos que hay provincias que no contabilizan contagiados de la misma manera porque tratan justamente de mostrar algo distinto a lo que efectivamente está sucediendo. Hace poco tiempo se atacó brutalmente a la provincia de Formosa, particularmente a su gobernador Gildo Infran, Sí. por tomar medidas, entre comillas, muy rigurosas. Se dinamitó la posibilidad que tuvo Formosa de tomar esas medidas que le permitieron ser la provincia que recorrió todo el 2020 y parte del 2021 con menos contagiados, con menos muertos, y hoy es una provincia que tiene muchos contagiados y obviamente va a tener muertos, producto de una campaña brutal. Entonces, a tu pregunta, mi respuesta es clara y contundente. La oposición mayoritaria en la Argentina es criminal en su visión actual de la pandemia y juega con la vida y la muerte de los argentinos y argentinas. Hoy, Ricardo, en Santa Fe estamos en una especie de fase 1.5, por decirlo de alguna manera. Solo podemos circular los esenciales y no hay más clases presenciales. Se volvió a la Por virtualidad en la supuesto. educación.
Pero atando un poco a lo que usted decía al principio de su respuesta, porque el gobernador Omar Perotti todavía no salió a hablar de eso, no quiso dar declaraciones sobre ese tema, sí lo hizo sobre lo otro que usted mencionaba, la exportación de la carne y el cierre durante 30 días, por esta supuesta visión de que la sociedad está cansada y no quiere recibir este tipo de información y eso podría dañar la imagen política de los gobernantes que tomen este tipo de decisiones. Primero, esa percepción de la sociedad es concreta, qué están manejando en cuanto a encuestas de opinión. ¿Usted ve que la sociedad está cansada o es la sociedad que está reproducida por los medios de comunicación, ¿no? Porque también veía en Buenos Aires cuando fue todo el tema este de la reta, clases sí, clases no, que iban a las puertas de los colegios, los canales, y algunos padres decían, la verdad, yo preferiría que mi hijo, mi hija esté en casa, y se encontraron con esa sorpresa, ¿no? Entrevistando ahí en vivo en la puerta del colegio. ¿Es Sí. real esa percepción? A ver, primero, un gobierno no debería gobernar en función de las encuestas, ni las muy favorables, ni las muy negativas, ni las del medio. Un gobierno tiene que gobernar en función de un proyecto político, de una idea de sociedad, de tratar de hacer lo mejor para la sociedad y no lo mejor para sus intereses electorales. Entonces, dicho esto, incluso las encuestas muestran que hay una enorme cantidad de argentinos y argentinas que quieren el cuidado, que exigen protocolos incluso más rígidos, que por supuesto esos protocolos más rígidos tienen que venir acompañados por una permanente intervención del Estado para proteger a los más débiles. Así como el año pasado se implementó el IFE y se implementaron los mecanismos para que las empresas pudieran pagar una parte de los salarios de sus trabajadores, yo creo que frente a las decisiones más duras que se tienen que tomar, a mí me parece bien que en este caso finalmente la gobernación de Santa Fe toma una medida importante de cierre, de no circulación, de no presencialidad escolar. Eso, por supuesto, tiene que venir acompañado por una protección económica de Ujú. aquellos que más sufren precisamente el hecho de no poder salir a trabajar y lo que significa situaciones como esta. Pero no me cabe la menor duda, porque también, entre comillas, las encuestas nos muestran que hay una parte proporcionalmente significativa de la sociedad que quiere precisamente que los gobiernos, sea el nacional o de las provincias, tomen medidas que estén de acuerdo a el impacto y el peligro de la pandemia. De la misma manera que hay una mayoría de argentinos y argentinas que reconocen el esfuerzo que se está haciendo en relación a la campaña de vacunación y que ven con mucha expectativa y mucha esperanza que finalmente crece de modo exponencial la capacidad de vacunar a la mayor cantidad posible de compatriotas en el menos tiempo también posible. Ujú. Entonces yo diría que los gobiernos tienen que cerrar el expediente encuestas, dejarlas a un costado, mirar a los ojos a la sociedad y decirle, este es el peligro. Se Ujú. están muriendo centenares y centenares de compatriotas todos los días, que pueden ser nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hijos, porque también se mueren los jóvenes. Sí. Han fallecido en las últimas semanas una cantidad importante de mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que queremos privilegiar? ¿Qué es lo que se pone delante al único bien que no se puede renovar, que es la vida si uno precisamente tiene que enfrentarse a un virus que vemos que tiene una carga de letalidad también muy importante? Entonces me parece que hay que terminar con la hipocresía, hay que terminar con el doble discurso, porque lo peor de todo son esos comunicadores, entre comillas, que se dedicaron durante todo el 2020 a tratar de destruir primero la cuarentena estricta que determinó el gobierno y después el aislamiento social obligatorio que se fue cambiando y cuando incluso la mayoría de las provincias ya tenía un régimen de circulación muy amplia, se dedicaron, incluso llamando a movilizaciones a lo largo de todo el año pasado, Sí. se dedicaron a bombardear las decisiones del gobierno para contener el virus. Y ahora se dedican a criticar al gobierno por la cantidad de crecimiento de contagios y de muertos. Entonces es un cinismo brutal que me parece que también hay que poner claro, blanco sobre negro,
para que la sociedad vea quién es cada uno y que tome nota y que recuerde, porque si no pareciera ser que nadie paga ningún costo en nuestro país. Siguiendo un poquito con esta suerte de análisis del discurso, Ricardo, la vacunación. Estamos cerca de las 10 millones de vacunas y van a llegar más todavía en lo que queda de este mes de mayo. Por una Sí, ya se situación... pasaron largamente las 10 millones, ¿eh? Sí, 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 Eso digo, fue de hace... aplicación estamos por llegar a las Ah, 10 ok, millones. ok. Pero se sigue en los medios hegemónicos, justamente, y volviendo sobre ese punto, diciendo que Sí. se robaron las vacunas por una situación oprobiosa que sucedió en un momento puntual y que derivó en la salida del ministro Ginés González García con ¿cuántos? 50, 100 vacunados VIP. Se instaló la idea Bueno, de otro que en cinismo, Argentina ¿no? se roban las vacunas. Otro cinismo, de vuelta, otro cinismo. Fue un episodio que el presidente de la Nación le dio una respuesta muy clara y contundente. Tuvo que renunciar un ministro de las características de Ginés González García. Se fijó una posición muy clara. La distribución de la vacuna en la Argentina es igualitaria, es gratuita, es para todos a medida que van llegando las vacunas. Ya se vacunaron una parte importante de los ciudadanos y ciudadanas de más de 60 años. La idea es que en lo que queda de mayo y todo junio, la población de riesgo en la Argentina, la que está más cerca del riesgo, logre efectivamente tener la vacuna. Sabemos que incluso una dosis de vacuna con el tiempo necesario entre la aplicación y los días que transcurren protege a las personas, el esfuerzo tiene que estar dirigido hacia eso. Se hizo también un enorme esfuerzo para que lleguen vacunas de distinto tipo, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, se sigue negociando con Pfizer, con otros productores, se va a fabricar la vacuna en la Argentina, ya a partir de junio seguramente tendremos Sputnik V de fabricación argentina. Entonces todo eso implica que hay un esfuerzo de un gobierno a su vez que, digámoslo, heredó un país destruido, no solamente en términos sanitarios, sino también en términos económicos. Es muy cínico que un gobierno como el de la ciudad de Buenos Aires, que bajó todo el tiempo lo que es la inversión en educación, que redujo lo que un Estado debe poner cada año para la educación, hoy hable de educación y aparezca como el defensor de la educación. El macrismo durante ya lleva más de 12 años gobernando la ciudad de Buenos Aires. Ujú. El macrismo literalmente hizo pedazos la educación pública. Y claro, dejó el negocio de la educación para los privados. Entonces me parece que hay que terminar con esos dobles discursos, con ese cinismo, y hay que plantearse que efectivamente las vacunas son fundamentales, no es lo único, no alcanza, sí atempera por supuesto el impacto del contagio, hay que sostener medidas de cuidado, protocolos de cuidado de unos y otros. Y a su vez también queda claro que también hay que construir medidas en el plano económico que vayan generando nada más ni nada menos que la recuperación de los sectores más lastimados por las políticas neoliberales durante los 4 años del macrismo y que también han sufrido a lo largo de la pandemia. Eso significa reconstrucción de salarios, reconstrucción del consumo interno, reconstrucción de jubilaciones, mejoramiento de todo lo que tenga que ver con la protección social, que el gobierno lo está haciendo con la UH, lo está haciendo con la tarjeta alimentaria, pero hace falta también un shock de redistribución en el interior de la economía, porque hay sectores que se están recuperando y muy bien. De nuevo los precios internacionales, que es una buena noticia por un lado, sobre todo los precios de la soja, del trigo, del maíz, de la carne, están en una Sí. situación de crecimiento continuo. La mala noticia es que si no hacemos algo como Estado para administrar el impacto del aumento de los precios internacionales de los alimentos, todo eso se vuelca sobre una inflación insoportable que afecta fundamentalmente la canasta alimentaria familiar. Entonces, estas son decisiones que hay que tomar y que se toman en momentos muy difíciles y con una oposición, insisto, es mediática, es política,
es empresarial también y Ujú. tiene el apoyo de una parte sustancial de la justicia con la Corte Suprema a la cabeza. Bueno, más allá de eso, el gobierno tiene que gobernar y gobernar significa tomar riesgo y decisiones. Esa es Ujú. mi mirada y dentro de mi lugar como asesor presidencial es lo que yo defiendo al interior del gobierno. Ricardo, le agradecemos muchísimo por estos minutos acá con nosotros en Canal 5 Santa Fe. La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación. Chau, chau. Ricardo Forster, filósofo, escritor, aquí en vivo en Canal 5 Santa Fe y para Agencia de Noticias DERF.